Hola a todos, soy Andrés Licea, matrícula 721826 y en este video voy a hablarles sobre la actividad 7, que es sobre las sociedades anónimas bursátiles y las sociedades anónimas promotoras de inversión, SAP y SAPI. En esta actividad vamos a definir la forma en la que se constituyen, los requisitos que se deben observar, también vamos a ver los propósitos o fines que se persiguen y además vamos a nombrar las ventajas y desventajas de cada una de estas sociedades. Estas sociedades están básicamente apegadas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque ahí viene el concepto de lo que es una sociedad anónima, las cuales están constituidas bajo una denominación social y la responsabilidad de los socios corresponde a sus aportaciones. Esto está en el artículo 89. Y en el 87 vemos que pueden ser constituidas por personas morales o físicas, ya sean nacionales o extranjeras, y que sea un mínimo de dos de ellos, socios o accionistas. Hablando de la sociedad anónima bursátil, se le conoce como la tradicional emisora de valores. Esta requiere de la previa inscripción de las acciones o de los títulos de crédito que emite en el Registro Nacional de Valores. Ya con esto podrá realizar la oferta de ellos mediante la oferta pública. En el primer requisito de la actividad sobre cómo se constituyen estas sociedades, en la primera hay que destacar que se ocupa el nombre, la nacionalidad y el domicilio de las personas que constituyan a esta sociedad. Luego hablaremos del objeto de esta sociedad, el cual el autor Eric Carbaño Yáñez lo define como libre, pero sí que debería de incluir que sus valores y acciones se escriban en el Registro Nacional de Valores, además de los nuevos valores que emita para ser colocados en el mercado bursátil. El tercer punto para constituir una sociedad anónima bursátil recae en que si es una razón social o por denominación. Y como les mencioné al principio, en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona que las sociedades anónimas se constituyen bajo una denominación, la cual es libre, y la responsabilidad de sus socios se limita a sus aportaciones. Solo que en este caso, como es bursátil, la ley del mercado de valores en su artículo 22 ordena que se deberá agregar la expresión bursátil o la letra B mayúscula. Luego el siguiente punto, el cuarto, es en su duración, que como mencionaba de la LGSM, la Ley General de Sociedades Mercantiles, es que las sociedades anónimas son de duración indefinida, pero en este caso, pegados al artículo 6 de la Ley del Mercado de Valores, caen que los que las constituyen tienen que fijar este plazo, que arbitrariamente es entre 50 a 99 años. Quinto punto para constituir una sociedad anónima bursátil cae en el importe del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Solo que la sociedad anónima tradicional, en el artículo 89 de la LGSM, indica que es un mínimo de 50,000 pesos. Sin embargo, hablando de sociedades anónimas bursátiles, esta cantidad es muy mínima para lo que es el objeto que tienen en el mercado de valores, por lo que se indica aquí el autor que todas las acciones o demás valores que emita la sociedad deben estar inscritos en el Registro Nacional de Valores. El sexto punto cae en la forma en que hay que administrar esta sociedad. Las sociedades anónimas bursátiles tendrán encomendada su administración a un consejo de administración, el cual estará integrado por un máximo de 21 consejeros, de los cuales un máximo del 25% o mínimo debe de ser independiente. Cada consejero propietario también debe de nombrar a un suplente,
y en el dado caso que un consejero sea independiente, su suplente debe tener el mismo carácter. Si hay accionistas con derecho a voto y ya sea que individual o conjuntamente tengan el 10% del capital social de la sociedad, pueden convocar una asamblea en la que puedan designar o revocar a miembros del consejo. El consejo de administración también se encarga de nombrar a un secretario, el cual no va a pertenecer al órgano social, pero va a estar encomendado a obligaciones y responsabilidades que el consejo le establezca. Igualmente este consejo puede nombrar o designar a consejeros provisionales sin consultar o convocar una asamblea de accionistas. Esto es en el caso de que otro consejero haya terminado su plazo electo, que haya renunciado al cargo, o también porque todos los consejeros hayan sido revocados. El sexto punto recae en las bases para liquidación o disolución de estas sociedades anónimas bursátiles, en dado caso que se declaren en estado de quiebra o en concurso mercantil. Aquí se les será aplicable lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley de Concursos Mercantiles. Pasando al punto 8, se va a hablar de un comité de auditoría que se tiene que designar. Para el tema del comité de auditoría, el artículo 41 de la Ley de Mercados de Valores establece que la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de las sociedades anónimas bursátiles estará a cargo del Consejo de Administración, que designe él o los comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría. Y también van a estar a cargo por conducto de la persona moral que realice la auditoría externa. Y entonces hay que checar también el artículo 42 de esta misma ley del mercado de valores, ya que ahí se van a poder observar las funciones que va a tener este comité en la sociedad. Uno de los principales puntos que hay en las funciones del comité de auditoría es que ellos evalúan al director general de la sociedad, proporcionan una opinión al consejo de administración, y otro punto también importante es que le dan opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan en relación a lo establecido en la ley del mercado de valores. Y estos dos puntos también se les complementa con que evalúan el desempeño de la persona moral que les proporciona los servicios de auditoría externa. Deben también este comité de apoyar al Consejo de Administración en la elaboración de reportes anuales y de las operaciones y actividades sociales que desempeña. Otro punto también importante es que deben de solicitar la opinión de expertos independientes en los casos que juzgue convenientes. Este comité también puede investigar todo asunto que consideren de incumplimiento, pueden solicitar información a los directivos y cualquier empleado sobre aspectos financieros o cualquier otro punto que estime necesario. Además de la auditoría también está lo correspondiente a las prácticas societarias, que igualmente lo puede realizar este comité de auditoría o el comité correspondiente. Son 5 puntos principales: dar opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan, solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, también convocar a asambleas de accionistas, y por último apoyar al consejo de administración en la elaboración de los informes anuales y balances de la sociedad. Hay también requisitos administrativos que la sociedad anónima bursátil debe cumplir, y esto es por la ley de mercado de valores, que establece dos deberes principales de los miembros del consejo de administración. Uno de ellos es el de la diligencia y otro es el de la lealtad, correspondientes a los artículos 30 y 34, en los que se menciona que deben de trabajar justamente tanto los consejeros como el secretario, y en la parte de la lealtad cae en lo que es la información confidencial,
en que no se revelen estos datos y que se trabaje adecuadamente. Para la asamblea de accionistas también se describen muchos puntos, los cuales lo más importantes es que si se llegan a realizar operaciones de más del 20% del capital social, aplican ciertos puntos. También estos socios pueden llegar a acuerdos que puedan cumplir con sus intereses y también pueden revocar a las asambleas, pueden revocar a los consejeros, etcétera. Ya que se cumplan con todos estos requisitos para la constitución de la sociedad, ya puede empezar a lo que es solicitar la inscripción de sus valores o acciones que emita conforme a lo que dicta el artículo 10, fracción 2 de la Ley de Mercado de Valores, donde ahora le piden que llene esta solicitud acompañada de los siguientes puntos. Describir lo que es el instrumento público en el que conste su escritura constitutiva, así como sus modificaciones, que es el que se va a lanzar a oferta. También es el prospecto de colocación y, en su caso, suplemento informativo. Los estados financieros anuales dictaminados de la persona moral. También se les pide la opinión legal emitida por el licenciado en Derecho Externo Independiente, apegado a lo que dice el artículo 87 de la Ley de Mercado de Valores. Y si son instrumentos de deuda y títulos fiduciarios residuales, deben estar acompañados por la calificación de valores de una calificadora de valores. También deben de estar acompañados por la información del avalista o garante. Esto es cuando se trata de instrumentos avalados o garantizados, o igualmente también cualquier información relevante que le solicite la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya con la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de tener la inscripción en el Registro Nacional de Valores, ya podrán emitir dichos instrumentos que hayan registrado para que de tal manera los puedan poner en circulación entre el público inversionista a través de las bolsas de valores. Estos van a ser negociados con intervención de las casas de bolsa con la intermediación bursátil. Las ventajas que yo le veo a esta sociedad es que ellas son las reales emisoras de valores en México. Es como el emisor más fuerte que hay en el mercado de valores. Y también es que ellos son los que están emitiendo valores directamente. No, no tienen ninguna complicación y son como el poder más fuerte. Pero en desventaja veo que tienen muchos puntos que cumplir en la ley y probablemente muchos gastos. Además de nombrar un consejo de administración, tener que consultar a una auditoría externa y demás requisitos legales que hay que seguir para que cumplan con toda la normatividad de la ley y de la comisión. Ahora hablando de la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, esta diferencia de la bursátil no requiere inscribir sus valores en el Registro Nacional de Valores y por tanto no quedan sujetas a la supervisión y vigilancia de la CNB. Estas sociedades pueden emitir sus valores de forma privada y ofrecerlos igualmente de forma privada. De esta manera es como ellos obtienen financiamiento no bancario que necesitan para ejecutar su objeto social y de esa manera se mantienen en operación. Algo que fundamenta todo este detalle que escribí es con el artículo 8, que establece que la oferta privada de valores en territorio nacional podrá efectuarse por cualquier persona siempre que se cumplan algunos de los requisitos que voy a mencionar, que se realiza exclusivamente a inversionistas institucionales, se ofrezcan valores representativos de capital social de personas morales o sus equivalentes a menos de 100 personas, con independencia de que sean de una o más clases o series. Otros dos puntos que menciona es que se realiza el amparo de planes o programas aplicables en forma general a los empleados
o grupos empleados de la sociedad que emita los valores o personas morales que esta controle o que la controlen. Y otro punto es que se efectúe accionistas o socios de personas morales que realicen su objeto social exclusiva o preponderantemente a estos. Esto me hace entender que es como cuando las sociedades le dan a sus empleados pues participaciones o acciones como medio de pago, como un bono. Y el último punto pues es cuando supongo que un socio o un inversionista, su único objetivo es con esta oferta privada. La ley de mercado de valores establece que estas sociedades pueden constituirse como sociedades anónimas promotoras de inversión o adoptar la modalidad después de su denominación como promotora de inversión o sus siglas PI. Estas sociedades también cuentan con un consejo de administración, el cual se va a formar libremente, e igual con un comité de auditoría que va a sustituir a un comisario. Igualmente, estas sociedades pueden adoptar las disposiciones aplicables en cuanto a lo que es organización, funciones y responsabilidades que se dijeron en las sociedades anónimas bursátiles. Si no lo hacen de esta manera, entonces van a quedar solamente sujetas al régimen de organización, funciones y responsabilidades que se describe en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Un punto que yo veo sobre estas sociedades que me pareció importante es que ellas pueden incluir en sus estatutos sociales distintas prevenciones que pues yo veo que las benefician en muchos aspectos. El primer punto que describe el autor es sobre que pueden imponer restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedades o derechos. Esto es respecto a las acciones de una misma serie o clases representativas del capital social. También pueden establecer causales de exclusión de socios para ejercer derechos de separación, de retiro o bien para amortizar acciones. Además, también pueden permitir emitir acciones distintas de las señaladas en los artículos 112 y 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso quiere decir que ellas pueden nombrar qué acciones emitir. Otro punto adicional es en que no pueden, eh, en lo que es sus estatutos sociales, pueden aplicar medidas preventivas en lo que es no conferir derecho a voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. Además, también pueden otorgar derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto exclusivamente, nada más dar el derecho de voto. Igualmente, también pueden limitar o ampliar el reparto de utilidades u otros derechos económicos especiales. Igualmente, también pueden emitir mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdos respecto a asuntos específicos. Y respecto a los consejeros y directivos relevantes, se permiten limitar la responsabilidad en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados, derivados de los actos que ejecuten o por las decisiones que adopten. Un último punto que vi sobre el autor es que menciona que estas sociedades deben de convertirse en sociedades anónimas bursátiles en un plazo no mayor a 10 años, apegándose a forma y términos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero hay un punto adicional que menciona y es que pueden llegar a constituirse como esta sociedad antes de dicho lapso o periodo si su capital contable supera las 250 millones de unidades de inversión. Entonces, las ventajas que yo le veo a este tipo de sociedad es que ellos no necesariamente están inscribiendo sus valores en el Registro Nacional de Valores, entonces veo que hay como que menos vigilancia, menos presión o menos responsabilidad en cuanto a decirle a la ley qué es lo que está haciendo, no las están vigilando. Sin embargo, la desventaja es que probablemente, yo desconozco, pero probablemente
haya menos interesados en este tipo de valores que emiten estas sociedades. E igualmente como beneficio es todos estos cambios que ellos pueden aplicar a sus estatutos sociales, como las prevenciones que nombré anteriormente. Y es importante también señalar eso, que se pueden convertir en sociedades anónimas bursátiles. Bueno, esto es una obligación al término de 10 años, pero si la sociedad está muy interesada en llegar a esta meta, pues lo puede hacer mediante la superación de su capital contable de 250 millones de unidades de inversión. Esta última sociedad que mencioné opera como en el mercado intermedio o para la mediana empresa, ya que se llama que se operan en mercados extrabursátiles. Esto es porque las sociedades que se enlistan no tienen una gran dimensión o capital. Entonces esto fomenta más la competitividad y les complica menos su constitución, ya que muchas empresas se enfrentan a dificultades para conseguir fondos para la consecución de sus fines. Y esto no solamente sucede aquí en México, sino también en muchos países como en Estados Unidos, que ahí está el mercado Nasdaq, o por ejemplo en Austria está el Junior Market, en Inglaterra el Unlisted Securities Market, entre otros. Por ejemplo está el AMEX, la segunda sección de la Bolsa del Pacífico, entre otros que menciona el autor. Y pues esto es importante, ya que estas sociedades hacen posible que las pequeñas y medianas empresas puedan lanzarse al mercado de valores y emitir sus propios instrumentos o valores. Esto es por la creación de mercados paralelos extrabursátiles, donde el autor menciona que los valores que se cotizan y negocian no pasan por una bolsa de valores, aun cuando estos instrumentos reúnen todas las características de los valores y pueden ser objeto de oferta pública. Sin embargo, pues no sucede así. Por eso se le llama extrabursátiles, fuera de la bolsa.